Si tienes estenosis de canal, es probable que ya estés harto de buscar cosas y que nada te funcione. Seguro que te han dicho que camines más, que hagas estiramientos, que tomes más medicación, incluso que vayas pensando en una operación. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que muchos de estos consejos no te ayudan para nada, incluso muchos de ellos empeoran la situación? Hoy te quiero explicar de forma clara y sencilla qué es realmente la estenosis de canal, por qué duele tanto y sobre todo qué puedes hacer desde hoy para mejorar. Nada de promesas vacías, solamente herramientas que si se aplican bien y se le da tiempo, funcionan. Quiero que sepas, antes de ponerme a darte toda la información, que todo lo que te voy a contar está avalado y respaldado científicamente por un montón de artículos. Te cuento esto porque luego mucha gente me escribe diciendo: ya, Antonio, esa es tu opinión, a mí me pasa otra cosa. Quizás no me tengas que creer a mí, pero te estoy diciendo que esto está respaldado científicamente. Es decir, puedes pasar de mí, puedes no hacerme caso, pero estás obviando lo que dice la ciencia. Así que vamos a por ello. La estenosis de canal es un estrechamiento del canal por donde pasan los nervios. Para que lo veas de forma representativa, sería este canal, ¿vale? El agujerito que hay por aquí en medio, por donde pasa este conducto. Este canal se puede ir estrechando por varios motivos: por desgaste de los discos vertebrales, por engrosamiento de los ligamentos que hay alrededor, por artrosis, y al final acaba apretando los nervios, que es realmente lo que te produce el dolor. Esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es un proceso lento y progresivo que va apareciendo con la edad, con el estilo de vida y con los años acumulados de malas posturas y falta de entrenamiento de fuerza. Si juntas todo eso, tienes el cóctel perfecto para que tu espalda esté mal, ya sea en este caso por la estenosis o, como he comentado en otros vídeos, por hernia, protrusiones, etcétera, etcétera. Vamos a hablar primero de por qué se produce la estenosis de canal. Y es que hay varios factores. Algunos de ellos no los podemos controlar, sinceramente, como son, por ejemplo, la genética o la edad. Pero hay otros muchos que sí. Por ejemplo, el sedentarismo. Puedes controlar el ser sedentario o no ser sedentario. Y esto es un factor clave para que el canal de tu espalda esté sano. El segundo factor sería la pérdida de fuerza de la musculatura que sostiene la espalda. Ya he comentado en numerosos vídeos lo importante que es tener una musculatura fuerte y preparada para proteger a la columna. Si no tenemos músculos que proporcionen estabilidad a esa columna, lo más normal es que esto esté inestable, puedan aparecer hernias, protrusiones, desviaciones o, en este caso, estenosis. Rigidez en las caderas y en la pelvis puede provocar que el cuerpo compense y tenga que trabajar más con la zona lumbar, lo cual va a desgastar toda esa estructura. La falta de fuerza en la zona del core, toda la zona central, también puede generar inestabilidad en la zona lumbar y, por tanto, estrechamiento del canal. Y, sobre todo, como a mí me gusta decir, la falta de un entrenamiento bien planteado. Cuando uno o varios factores de estos que acabo de comentar se acumulan, el cuerpo compensa y es cuando aparecen las sobrecargas a nivel lumbar o en cualquier otra parte del cuerpo. Porque, ¿qué ocurre si tienes estenosis? Que si la acompañas con todos esos factores o con alguno de los factores que acabo de comentar, lo que tienes es un cóctel en el cual tienes un canal estrecho por donde pasan nervios, una musculatura que no está preparada para proteger esto y un cuerpo, unas caderas, un core y demás que tampoco están preparados para ayudar a la zona lumbar a que esté sin dolor. ¿Cómo saber si tienes estenosis o no tienes estenosis? Bien, lo primero, evidentemente, sería que fueras al médico, te hicieras una resonancia y a través de unas pruebas de imagen se viera cómo ese canal está estrechado. Esa sería la prueba más fiable, evidentemente. A partir de ahí, una estenosis, ¿qué puede provocar? Dolor lumbar que irradia hacia las piernas, algo que sería muy similar a una hernia que pinza el nervio ciático. Sensación de entumecimiento, debilidad o como de que pierdes la sensibilidad en las piernas. Dificultad para caminar o estar de pie mucho tiempo, y otros factores como rigidez que puedes sentir, debilidad en la zona lumbar y demás. Ahora bien, hay muchas personas que comentan que hay ciertos movimientos que le mejoran mucho. Por ejemplo, sentarse en una silla o inclinarse hacia adelante mejora esa sintomatología, es decir, reduce el dolor. ¿Por qué pasa esto? Bien, esto ocurre porque al flexionar la columna hacia adelante estamos abriendo un poquito el espacio que está estrechado, ¿vale? El espacio por donde pasan los nervios. Es decir, estaríamos consiguiendo lo opuesto a esa estenosis de canal. Por eso ciertas personas encuentran alivio en este movimiento. Pero esto es muy importante que lo entiendas, porque que te alivie en esos movimientos no quiere decir que solamente tengas que hacer esos movimientos. Ese alivio puede ser un parche puntual. Puedes notar alivio al hacer esto y hacerlo cuando tengas mucho dolor, mucha tensión o mucha rigidez. Pero lo importante aquí es que muchas veces duele por cómo te mueves, o mejor dicho, por cómo no te estás moviendo. Ahora bien, ¿qué se puede hacer si tienes estenosis para que este dolor mejore? Y no mejore
de forma puntual, que no sea un parche, que mejore de forma crónica. Lo más importante no es el reposo, como digo siempre. Lo más importante es el movimiento individualizado y adaptado a la lesión que tengas. ¿Qué necesita la columna de una persona que tiene estenosis? Requiere entrenamiento de fuerza, no cualquier tipo de entrenamiento, sino entrenamiento controlado. Refuerzo de glúteo, isquios, piernas, core, espalda, son fundamentales para que la musculatura funcione bien, tu cuerpo recupere capacidad y cuando ha recuperado esa capacidad pueda reducir el dolor. También requiere de movilidad, sobre todo movilidad de la pelvis, movilidad de la cadera, porque cuando tu cuerpo se puede mover como debería de moverse, es normal que la tensión en las zonas que tienen más tensión se reduzca. Y por último necesitas control de movimiento, es decir, necesitas enseñar a tu cuerpo a moverse correctamente. Como decimos siempre, lo malo no es moverse, lo malo es no poder moverte con seguridad. Quizá todo esto te confunda un poquito y digas, vale, no sé exactamente qué tengo que hacer, esto me suena a ir al gimnasio y yo no quiero hacerlo. No me estoy refiriendo a eso. Puedes encontrar alivio y de verdad una mejoría muy notable con una rutina de ejercicios que puedes hacer desde casa. Pero recuerda, lo más importante es que el entrenamiento esté adaptado e individualizado a ti. Hago un pequeño paréntesis y te digo que si quieres ver una clase donde explico específicamente cómo trabajamos nosotros para ayudar a personas que tienen hernias, protusiones, estenosis, espondilolistesis y cualquier otra patología de espalda, te vayas al enlace que tienes justo en la descripción, nos dejes tu email y podrás acceder a una clase completamente gratuita de un poquito menos de media hora donde lo explicamos paso a paso. Ahí te enseñamos casos reales de alumnos, te enseñamos cómo trabajamos nosotros, te decimos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo y te explicamos cómo trabajamos para que si quieres darnos una oportunidad podamos ayudarte. Así que vete al enlace de la descripción y échale un vistazo al vídeo, pues seguro que puede ayudarte un montón. Y llegamos a la última parte del vídeo. Ahora voy a explicarte qué cosas que tú crees que pueden ayudarte realmente no te ayudan tanto con tu problema de estenosis. Salir a andar no es suficiente. Hacer únicamente estiramientos no es suficiente. Tomar antiinflamatorios no es la solución. Y operarse, bueno, debería de ser la última opción después de haber agotado todas las vías conservadoras. Y es que esto que te voy a decir es muy importante, a muchas personas le duele, pero muchas veces se hacen tratamientos pasivos, como los que te acabo de comentar, esperando que alguien nos arregle el problema. Pero la verdadera mejoría llega cuando tú tomas el control de tu recuperación. Y eso requiere de compromiso, paciencia, moverse bien y tener un buen plan. Si has llegado hasta aquí del vídeo, ya has hecho más que muchísima gente, y es que quieres entender tu problema y no buscar un parche puntual para tratar de resolverlo. Ahora toca dar el siguiente paso, que es buscar ayuda y empezar con un plan progresivo de ejercicios que te ayude a ir atajando el problema poco a poco. Si has llegado hasta aquí, hasta esta parte del vídeo, quiero que vayas a los comentarios y dejes un comentario con "quiero eliminar mi estenosis", para saber que has llegado hasta aquí y saber que has visto el vídeo por completo. Y si te ha servido, por favor, dale like, suscríbete al canal y si quieres comparte este vídeo con alguna persona que tenga el mismo problema que tú, porque seguro que también puede ayudarle. Me despido, nos vemos en próximos vídeos. Chao.